Hoy en el espacio Aprendiendo de, vamos a conocer más de cerca a Esteban. Esteban, un hombre con un gran corazón. Esteban, un hombre de Dios. Esteban era uno de los 7 diáconos. Fue el primer mártir registrado que murió por Cristo. Era un judío de habla griega. Es el primer hombre, aparte de los apóstoles, a quien se le atribuyen milagros en los libros de los Hechos. Esteban era un hombre preparado en cuanto al conocimiento de la palabra, en cuanto a la ley. Esteban poseía cualidades espirituales que hacían que fuera un hombre lleno de la presencia de Dios. Era un hombre de fuego. Esas mismas cualidades que Dios quiere de usted y de mí son las que tenemos que poseer en este día, tener y poner en práctica. Esteban tenía muchas cualidades, pero hay unas que menciona Hechos capítulo 6 que hay que tener en cuenta. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Así que la primera cualidad es buen testimonio. Es el momento de comenzar a dar testimonio de lo que realmente somos. Y lo que somos tú y yo es hijos de Dios. Comportémonos como tales. Vivamos una vida que demuestre que Jesús ha cambiado nuestra vida. Que cada cosa que hagamos, la hagamos poniendo en primer lugar a Dios. Que las palabras de nuestra boca salgan agradables. Que puedan ser palabras que lleguen como olor grato delante de la presencia de Dios. Que nuestro andar diario ejemplifique a Cristo. Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Que no tengamos necesidad de convencer con palabrerías a las personas de que Jesús es la solución, sino que con nuestro testimonio sea el que gane a las personas para Cristo. Yo quiero ser como Esteban. Juan capítulo 3, versículo 1. Todos dan testimonio. Todos hablan incluso de Demetrio, y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Cómo está tu testimonio en este día? Esa es la primera cualidad que tenía Esteban. Buen testimonio, buena conducta. Seguimos leyendo Hechos capítulo 6, versículo 3. Llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu debe morar en todo cristiano, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu no es otra cosa que estar controlado por el Espíritu, ese Espíritu que mora en nosotros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia lo está dominando. Ese hombre está bajo el efecto de la bebida, bajo el efecto del alcohol. Lo que Pablo nos dice aquí es que no debemos dejar que eso ocurra, sino que debemos dejarnos controlar por el Espíritu. Así como la bebida afecta a la mente, el corazón, la voluntad, así debemos ser afectados por el Espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Esa es la similitud entre la persona que bebe alcohol y se emborracha y la que está llena del Espíritu Santo. Esta es la segunda cualidad que tenía Esteban. Era una persona llena del Espíritu Santo. La tercera, la seguimos leyendo. Hechos capítulo 6, versículo 3. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, que pone cuidado, que pone moderación o sensatez al hacer algo. Una persona prudente, una persona sabia, que por cierto es el lema del campamento David 2019, también el campamento de Benjamín que vamos a tener en los próximos días, y también es el lema del próximo Congreso de Remar Internacional, sabiduría de lo alto. Una persona sabia, prudente, sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Escoge hacer lo bueno. El hombre de Dios prefiere hacer lo bueno ante lo malo. Una persona insensata es una persona que no muestra buen juicio o no madurez en los actos que comete. En la historia de Jesús,
El hombre prudente escoge hacer lo bueno. El hombre prudente escoge edificar su casa sobre la roca. Jesús habla acerca del hombre insensato y Jesús dice que la persona que escucha su enseñanza pero no la obedece es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron las tormentas, la casa se cayó. El hombre no pensó en la tormenta cuando edificó su casa. No hizo una buena decisión. Fue una persona imprudente. No fue sabia. Jesús contó esta historia para ayudarnos a ver que debemos ser como el hombre sabio. Cuando hacemos decisiones, debemos pedir la dirección de Dios y esperar la respuesta de Dios. Eso es ser un hombre sabio. Es importante recordar que siempre debemos hacer lo que Dios dice, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios, somos imprudentes, somos necios. Jesús dijo que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, somos como el hombre insensato. Cuando hacemos esto, suceden cosas malas y nuestra vida se desbarata, se cae. Se cae porque no hacemos la voluntad de Dios, no obedecemos la voz de Dios. Esteban era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre prudente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esteban era una persona que tenía mucha fe, confiaba en Dios. El hombre de Dios es lleno de fe, lleno de confianza. Él confía en Dios antes de todo. El hombre de Dios reconoce que Dios todo lo puede. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era una persona de fe, era un guerrero, era un valiente, era un héroe de la fe. Dios quiere un pueblo perdonador. Mateo 6, versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, el Señor os perdonará también a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres por sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí Dios nos habla y nos pone en la alerta sobre el perdón. ¿Y por qué te comparto esto? Porque Esteban fue apedreado. Fue el primer mártir. ¿Y cuál fue su oración? La recuerdas, ¿no? Como la de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Estas cualidades en Esteban lo prepararon para ser un hombre de fuego, un hombre de gozo, un hombre que tuvo grandes privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios? Uno de los privilegios que tuvo Esteban era ser elegido para servir en la iglesia. La iglesia necesita de hombres y mujeres de Dios que sean siempre comprometidos con la obra. En cualquier cosa, ellos son los primeros. Puede ser barrer, estar en la puerta, dando la bienvenida a la gente, ayudando a los demás. En cualquier necesidad, ahí está esa persona. El privilegio de ser elegido para servir en la iglesia, no para ser servido. El privilegio de ser usado a favor de los demás. Es el propósito de Dios de que seamos usados para bendecir a los demás. Y Esteban bendecía a los demás. Bendecía a los demás con el mensaje de salvación, con buen testimonio, con consejería, con oración, con sanidades, con milagros, con ayuda social. Una iglesia siempre tiene que tener ayuda social, ver por los demás. El privilegio de ser más que vencedores. Esa es otra de las cualidades que tenía Esteban. Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El mensaje final es: disponte a ser un hombre y a una mujer de Dios. Esteban es el ejemplo.
Radio Solidaria, una radio comprometida.